hemos mencionado dos cosas que me han parecido muy interesantes o muy interesantes, que son el nacionalismo y has mencionado también el judaísmo. El siglo pasado fue el momento del auge de los nacionalismos en Europa Mm. y fue el momento del auge de lo que algunos académicos, algunos pensadores llamaron la cuestión judía. Ujú. Tú has cogido ese concepto y has hecho algo muy curioso y que me ha parecido muy interesante y le has dado la vuelta y has dicho la cuestión musulmana Mm. para hablar de lo que es la islamofobia y el origen de la islamofobia. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo nació la islamofobia y por qué eliges este término y si hay algún tipo de vínculo? Sí, bueno, no es que lo elija yo, hay muchos autores que han señalado las afinidades, ¿no?, entre la islamofobia actual y la cuestión judía, ¿no?, el antisemitismo, porque realmente los musulmanes cumplen en la Europa actual un papel similar al que cumplieron los judíos en la época de auge de los nacionalismos hasta el Holocausto, ¿no? Bueno, hasta unos años después del Holocausto, ¿no? Eh, en el sentido de que bueno, es una población que la musulmana, ¿no?, que es primero es considerada esencialmente como musulmana en toda Europa, que es lo mismo que les pasaba a los judíos, y los judíos, bueno, muchos judíos eran judíos secularizados, aunque no fueran secularizados, eran ciudadanos de distintos países, con lenguas distintas, con rasgos distintos, etcétera. Sin embargo, el antisemitismo los consideraba principalmente como judíos o exclusivamente como judíos, que es lo mismo que pasa ahora actualmente con los musulmanes. Es decir, los musulmanes de Europa no son quiero decir, son gente muy diversa, ¿no? Culturalmente, en cuestión de orígenes, en cuestión de intereses, de clase social, de forma de pensar, de un montón de cosas, y se les singulariza primero como musulmanes y luego se les construye como un problema, ¿no?, como un enemigo interno de Europa, y exactamente igual que se construía a los judíos. Y es muy interesante ver que la islamofobia, realmente el discurso islamófobo, uno puede hacer muchas veces el ejercicio de coger un discurso islamófobo, un titular de periódico, etcétera, y cambiar donde dice islam o donde dice musulmanes, cambiarlo por judíos. Y entonces sale un titular completamente antisemita, que sería absolutamente inadmisible. Sin embargo, si pones musulmanes parece como algo normal, ¿no? Y se puede hacer a la inversa. Digo, esos ejercicios hay gente que los ha hecho, ¿no? Es decir, coger un titular de periódico de los años 30 o de los años 20, antisemita, y cambiar, y que claro, suena muy escandaloso. Yo qué sé, por ejemplo, decir que los judíos están creciendo en Europa, cada vez son más y representan un peligro demográfico. Eso sería un titular antisemita. Si tú cambias ahí judíos por musulmanes, puedes encontrarte una noticia de la que podemos ver en los periódicos todos los días, ¿no? Es decir, la islamofobia se ha hecho tan respetable y tan normal como lo fue en su momento el antisemitismo. Entonces, creo que es importante, ¿no? Es interesante pensar la islamofobia tomando como marco, bueno, toda la historia de los judíos, ¿no?, y de la construcción de los judíos como enemigos y como problemas, porque realmente es muy parecido. Hay algunas diferencias, pero es muy parecido.